Bienvenidos todos a esta clase de autoaprendizaje. Bienvenidos a todos los alumnos que están actualmente en esta clase. Les agradecemos mucho su confianza y pues vamos a comenzar. Acabamos de ver un video que explica la relación que hay con el aprendizaje, la construcción de saberes y el cómo esta construcción de saberes se da de una forma súper cotidiana y que de alguna manera cuando somos niños es un motor casi eh, que no se apaga, ¿no? Cuando vamos creciendo, lo que hace mucho la escuela, lo que hace la experiencia dentro de luego aspectos como muy cuadrados que se manejan en ciertas perspectivas didáctico-pedagógicas de lo que la escuela luego se transforma, luego es. La verdad es que luego hay escuelas pues muy padres, muy diversas, pero pues pocos de nosotros tenemos accesos a ellas, ¿no? También eso es una realidad. Pues vamos perdiendo esa capacidad, ese motor se va abrumando. Para poder entender eso, creo que es muy importante reconocer tres factores primordiales que nos van a ayudar a comprender más la esencia de cómo funciona, de por qué se altera y por qué a veces puede llegar a ser una cosa como muy natural para ciertas personas, pero para otras no. Esto de la conciencia del aprendizaje, ¿no? Primero, la primera de las cosas de las que quiero hablar es algo que son los objetivos, ¿no? Tener objetivos de aprendizaje parece ser que es como sumamente fácil, pero no lo es, ¿no? Es de hecho bastante complejo, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que muchas veces en nosotros cuando estamos haciendo cosas, no balanceamos lo que estamos haciendo en diferentes perspectivas como para que esa experiencia termine por ser algo que nosotros sepamos que queremos perseguir, ¿no? En palabras más sencillas es muy confuso saber cuáles son nuestros objetivos, ¿sí? ¿Cuáles serían los objetivos de un DJ, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de un guitarrista? ¿Cuáles serían los objetivos de un cantante? ¿No? Cuando nosotros pensamos en estas preguntas, inmediatamente aparecen ciertas respuestas que de alguna manera nos ayudan a comprender por qué estamos haciendo estas preguntas y desde dónde las estamos haciendo. Lo que debería de suceder incluso es que empiezan a hacerse nuevas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían mis objetivos como DJ de festivales internacionales de música? ¿No? Y ahí cambia por completo lo que yo quisiera perseguir, ¿no? ¿Cuáles serían mis objetivos como guitarrista acompañante en sesiones de grabación? ¿No? Ese es completamente distinto. ¿Cuáles serían mis objetivos como cantante de jazz? ¿No? Incluso todavía más específico como cantante que enseña jazz, ¿no? Cantante maestro de jazz. Entonces, cuando nuestros objetivos, una de las cosas que es bastante peculiar es si los objetivos son imprecisos, muy amplios, será más difícil generar procesos para alcanzarlos. Hay que aprender a crear objetivos sencillos. Parece fácil, pero no lo es, ¿sí? Muchas veces Perdón, incluso, perdón por interrumpirte. Es que se ve, creo que, bueno, no, yo no alcanzo a ver lo que estás escribiendo. es importante que sepan que ustedes tienen el control de su pizarra. O sea, ustedes pueden moverla. ¿Ah, Yo neta? yo la tengo fija, pero ustedes pueden verla tal cual, como ustedes quieran. La pueden enfocar a donde ustedes quieran. Ok. ¿Ya lo puedes ver? Lo que escribe, o sea, sí, sí la pizarra y puedo hacer el zoom, pero no, no alcanzo a ver lo que estás escribiendo, el texto.
No sé si está mi... Porque dice Eduardo Esquivel la fecha y dice view only, pero no sé si tenga que ver con eso. Los demás sí lo pueden ver. Si Yo sí estás lo veo en a todo. celular, Sí, yo sí la veo. puedes, perdón, si estás en celular, puedes arrastrar con tu dedo y ya se van a ver las Ah, igual, anotaciones. O no, si no, con el mouse. estoy en la compu, sí, ya le arrastré. Ahorita investigo. Gracias. Ok, de todos modos, esta pizarra se guarda y se puede compartir, ¿eh? O sea, no se angustien si no están viendo en vivo lo que estoy escribiendo, porque una vez que termine el mapa mental que estoy haciendo, se los voy a poder compartir como foto, como presentación, o sea, es fácil compartirlo, digámoslo así. Entonces, nosotros podemos generar una relación muy, muy cercana con la manera en la que generamos objetivos. Nosotros no estamos hechos para perseguir objetivos de una forma autónoma. Estamos hechos para perseguir objetivos de una forma obediente, ¿sí? Eh, ¿Qué significa esto de autónomo y de obediente? Significa que cuando yo estoy en la escuela, la gran mayoría de las escuelas te plantea los objetivos, te los pone para que tú los persigas. Muy pocas escuelas generan en sus alumnos la creación de sus propios objetivos. Y eso es una cosa, pues la verdad, abismal de diferencia, ¿no? Es muy diferente que le pregunten a alguien que quieres aprender a que le pregunten a que le digan a alguien, mira, quiero que aprendas esto, ¿no? Entonces, es importante, nuevamente, saber que si no sabemos hacer objetivos, vamos a tener muchas dificultades con el aprendizaje, con la conciencia del aprendizaje. Ahora, este es el primer factor. El segundo factor tiene que ver con la relación de método, ¿sí? ¿Qué es un método? ¿A qué se refiere un método? Podríamos decir que el método es una serie de pasos que se siguen para llegar a un punto, ¿no? Tratamos de llegar a un punto, por ejemplo, cuando nosotros queremos o hemos decidido hacer esto del quehacer musical. Muchas veces no pensamos como en la serie de pasos para llegar a lo que queremos hacer, ¿no? En la mayoría de los casos, la música nos toma, nos dice cosas, nos relacionamos con ella en formas emocionales, sentimentales, también de formas un poco más cognitivas, un poco más comprensivas. Esto significa que hay muchos de ustedes que les gusta la música, pues les gusta escucharla, les gusta bailarla, pero a otros también les gusta comprenderla, ¿no? Yo tengo muchos conocidos y he tenido la oportunidad de estar cerca de gente que no toca, pero que entiende la música desde lugares muy padres, ¿no? Muy analíticos, o sea, su gusto por la música no es solamente emocional, no es solamente de placer, sino que ese placer llega también a través de comprender lo que alcanzan a comprender desde una manera analítica, ¿no? Entonces, este quehacer, esta onda de ser como muy, muy cobijados por la música y desde formas tan maravillosas, nos hace luego quererla ir a estudiar. Y cuando llegamos a estudiarlas, los métodos son súper alejados de esos factores. Los métodos terminan por ser una cosa que a veces ni visualizamos de esas experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si todos ustedes hayan ido alguna vez a un concierto, porque si hay gente que luego no va a conciertos, yo les recomiendo mucho ir a conciertos. Ir a conciertos es una cosa ritual maravillosa, conecta con muchas cosas antropológicamente hablando de nosotros mismos como humanidad, como colectivo, ¿no? Ir a un concierto es una experiencia bien bonita, ¿no? Entonces, cuando vamos a un concierto, ¿no? Para comprender esto del método, nos cautivamos mucho por los músicos, por sus quehaceres, por sus presentaciones, por la emoción que nos comunican. Y a mí lo que me pasaba mucho cuando estaba en mi quehacer como estudiante, ¿no? Que pues es un quehacer que no se abandona nunca, pero cuando estaba como más enfocado en mi quehacer como estudiante, que estaba en la universidad,
una de las cosas que más me parecían maravillosas era la motivación que me daba a mí eh, ir a un concierto, llegar, ponerme a estudiar lo que necesitaba estudiar y de repente perder la motivación porque lo que estaba estudiando no se estaba conectando con lo que yo había vivido en la experiencia del concierto, ¿no? Eso pasa un montón. Los métodos no están conectando con los objetivos, ¿sí? Y el problema real está también en que muchas veces los métodos están hechos por personas y contextos que no están conectando para nada con tus contextos y con tus realidades, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas de generar o de aprender con base en metodologías es que las metodologías no se cuestionan. No hay un aparato crítico para ver si la metodología va en algún punto a conectar con mis objetivos. También es importantísimo entender que las metodologías no garantizan resultados, a pesar de que parece que sí lo hacen. No hay una garantía de resultados si esos resultados no conectan a los objetivos. También un problema fuerte de las metodologías es la generalización, ¿sí? ¿Qué podemos entender como generalización? Pues la generalización la podemos entender de que normalmente se hacen y se construyen metodologías pensando en que van a beneficiar a todos por igual. En música, en arte, eso es imposible, ¿sí? O sea, si nosotros empezáramos este curso de autoaprendizaje pensando en, bueno, pues estos son los 5 métodos más chidos para el autoaprendizaje, los mejores que existen para el autoaprendizaje, eh, y los vamos a hacer paso a paso, estamos fracasando ya, o sea, ya se acabó. ¿Por qué? Porque todos ustedes tienen contextos súper diversos, súper diferentes, tienen objetivos distintos, vienen desde lugares muy diferentes, ¿no? Y es precisamente por eso que creer que repetir un método ya es garantía de obtener un resultado, pues es verdaderamente un absurdo, ¿no? Es luego bastante triste que las universidades pues prácticamente están completamente ahondadas en esto, ¿no? En generar métodos, en producir conocimientos masificados de aprendizaje. Y pues eso es bastante absurdo, pero también quiero decirles, muy complejo entender cómo es que podríamos como reafirmar la cuestión creativa de cómo aprendes, ¿sí? Y aquí es donde está la tercera cuestión importante que tenemos que observar, ¿sí? La creatividad como un valor que te permite entenderte, ¿sí? Primero, la creatividad la podríamos definir como el arte de relacionar cosas. Así de simple y sencillo. Creatividad no es sinónimo de invención. Creatividad no es sinónimo de innovación. La creatividad tiene que ver con cómo piensas, cómo relacionas, cómo eh, enlazas cosas que parece que no son relacionables, que no son enlazables, ¿no? Es muy importante para nosotros que te entiendas como un sujeto creativo, que entiendas que tu creatividad no debe de estar implícita solo en el hecho, porque luego también se malentiende muchísimo el pensar que porque somos artistas, que porque somos músicos, que porque hacemos cuestiones con música, ya somos creativos, ¿no? O sea, que es prácticamente como un personaje del quehacer musical o del quehacer artístico, en el que ya viene en este traje, en este personaje, ya viene implícito la onda de la creatividad. Puedo ser un músico sumamente falto de creatividad. Puedo ser un músico con una crisis de relación fuertísima, ¿sabes? Y también puede haber personas que hacen trabajos sumamente repetitivos, pero que son altamente creativas en cómo generan
por lo menos la percepción de su trabajo, el cómo aplican ese quehacer en otros lugares. Y te irás dando cuenta de que esto de la creatividad es una cosa maravillosa en la que todos estamos como muy conectados, pero en la que también todos estamos muy limitados, ¿no? Cuando somos niños, la creatividad es lo que nos permite tener experiencias, pero normalmente en nuestro crecimiento aprendemos a tener ya, en vez de tener experiencias, a repetir las mismas fórmulas con las que aprendemos todo el tiempo, ¿no? Memorizar, memorizar para olvidar, que es el peor de los aprendizajes, pero que la escuela estimula un montón y que por eso contemplamos el hecho de aparentar que aprendemos, porque copiamos en los exámenes, porque sabemos o sea, somos inteligentes, somos creativos para aprender, porque sabemos que lo que vamos a aprender lo vamos a olvidar. Entonces, para nosotros es mucho más obvio, ¿no? Querer aparentar que aprendemos copiando, en vez de tener una relación directa con eso que estamos aprendiendo y que esa relación directa conecta con una realidad y conecta con quehaceres que están de alguna manera constituyendo desde una forma casi desde el núcleo, pues nuestros objetivos, ¿no? Muchas veces nuestros objetivos ya están ahí. Eso es importante que lo entiendan. Tú ya das clases, pues tus objetivos tendrían que estar conectando con cómo estás dando clases, ¿no? Si tienes de alguna manera una relación ya bastante directa y económicamente sustentable con lo que estás haciendo. Entonces ya hay objetivos que siempre es importante contemplar en los quehaceres de esta pregunta maravillosa que es, ¿qué quiero aprender? ¿No? ¿Qué quiero aprender y por qué? De esto, ¿hay alguna duda, algún comentario? Todo bien, todo bien. Salvo esto, yo creo que es mi actualización del Zoom. Voy a ver si así se arregla. Pero va bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Todo muy claro. Ok, continuamos entonces. Vamos a pasar a la presentación. Creo que es muy importante entonces, desde esta perspectiva, desde contemplar estos tres lugares, ¿no? De que soy una persona creativa. Sería muy importante que sepas para qué eres creativo, ¿no? Esa es una gran pregunta que deberías de ya estar apuntando por algún lado y reflexionando después, ¿no? ¿Para qué eres creativo? ¿En qué lugares relacionas cosas? ¿En qué lugares tienes una curiosidad innata, ¿no? ¿Por qué, por qué temas sientes una atracción, ¿no? Y entonces te darás cuenta de que no hay una sola persona que no sea creativa y que de alguna manera no esté respondiendo a, incluso solo por ser curioso, a cumplir con un objetivo, ¿no? Teníamos un alumno por acá en alguno de los cursos que era súper fanático de las teorías de conspiración, ¿no? Y era tan fanático que le podías preguntar de la que, no sé, de la que estuviera más de moda y te podía dar así toda una explicación maravillosa sobre las teorías de conspiración. Y una vez a este muchacho se le ocurrió decir una pregunta maravillosa, ¿no? ¿Se podrá aprender a tener interés por las cosas? ¿O siempre serán como cuestiones sumamente aleatorias y del azar el hecho de que nos llamen tanto la atención algunas cosas, ¿no? Y a mí se me hace una pregunta bien bonita y que vale mucho la pena hacerse, ¿no? ¿Se puede aprender a tener interés por cosas, ¿no? Y ya haciendo esa pregunta empezamos a contemplar posibilidades bien bonitas alrededor de cuestiones que tienen que ver con que ustedes se tienen que sentir que son personas en posibilidad de, ¿no? En posibilidad de aprender, en posibilidad de crear objetivos, en posibilidad de ser creativos, en posibilidad de pensar y cuestionar y evaluar métodos, porque en caso contrario tendrán que ser muy reflexivos sobre las actitudes que les han llevado a pensarse de otra manera, ¿no?
En el caso del yo no soy muy creativo, es que yo no tengo mucha curiosidad, es que me cuesta trabajo, es que esto sí será sumamente importante ir revisando desde su historial emocional, su historial psicológico incluso, el por qué luego hemos tenido estas actitudes, ¿no? Pasar por experiencias escolares violentas es una cosa de la que hay que hablar y que muchas veces genera un fenómeno en el cual pues creamos estas actitudes, ¿no? Reflexionarlas, ahondar en ellas será importante para que tú revises si estas actitudes te dañan, si estas actitudes de repente son como piedritas que no te dejan avanzar en esto que vamos a emprender, ¿no? Vamos a hablar ahora de las diversas áreas de estudio que estaremos trabajando con cuestiones que, como les he estado explicando, pues también son importantes de ahondar, ¿no? En este paradigma con el que empezamos, que tiene que ver con estudiar la creatividad, el cómo se es creativo y el para qué se es creativo, que tiene que ver con construir metas, con saber tener objetivos, porque hay que saber tenerlos, y que tiene que ver con entender desde dónde estamos trabajando los pasos, ¿no? Si hay más procesos metodológicos, ¿no? Hace rato Daniel hablaba de los procesos heurísticos. Llegaremos ahí, ¿no? La heurística es un complemento de la metodología. Es de alguna manera un quehacer que, como se explicó en el primer video que vimos, ¿no? Es un quehacer en el que Feynman explicaba, ¿no? Que hay que estar como redundando, ¿no? Que hay que estar como constantemente construyendo y deconstruyendo, ¿no? Destruyendo y construyendo, ¿no? En la alquimia se le llama ese proceso el solvet et coagula, ¿no? Que es la base de todo el conocimiento científico. En la metodología es muy importante que de repente te detengas, que dejes de percibir que tienes que cumplir con el resultado y que te pongas a observar qué estás haciendo, ¿no? Que te pongas a observar si hay maneras de hacerlo distinto. Pero todo esto que les estoy hablando no es nada sencillo y es precisamente por eso que lo vamos a estructurar, ¿no? Vamos a tener acercamientos muy, muy, muy específicos en cada tema y que conecten mucho a tu realidad, al quehacer musical que en este momento es importante para ti o te rodea o estás inmerso en él. Vamos a tratar de crear entre ustedes la relación de que puedan de alguna manera ir revisando sus realidades, construyendo maneras de estudiarlas, de generar conciencia de cómo seguir aprendiendo de ellas, de diversificarlas, de compartirlas entre nosotros y a través de ese compartir generar diversidad. Acuérdense, los medios diversos generan riqueza para aprender y eso es muy importante. Los medios que se visualizan y que se constituyen desde el solipsismo, desde el estudio de sí mismo constante, pues tienden a no tener una diversidad de la que seguir aprendiendo, ¿no? Que el solipsismo es un área de estudio bastante curiosa de acercarse, denle un acercamiento cuando puedan. Es una especie de filosofía de los griegos en donde la característica primordial es precisamente la individualidad, ¿no? El separar, el crear sesgos para poder llegar a un conocimiento muy distinto del que estamos tratando de plantear nosotros. No estamos diciendo que el solipsismo sea malo, pero sí estamos diciendo que tiene una tendencia a hacerlo, sobre todo si ustedes por su personalidad son de alguna manera un poco separados de lo social, si les cuesta trabajo ser sociales, también les va a costar trabajo evaluar sus métodos, tener aparatos críticos que les permitan seguir aprendiendo, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Entonces, aquí están algunos elementos que desde la perspectiva que manejamos aquí en el CIAM, creemos que son muy importantes como para tomar en cuenta, ¿no? Tenemos el aparato del cuerpo.
En música, una de las cosas, nosotros lamentablemente y por muchos motivos, somos uno de los quehaceres escénicos, vamos a decirle así, menos corporales de todos, ¿no? Somos personas que siempre estamos trabajando a pesar del cuerpo y que muchas veces cuando estudiamos el cuerpo desde distintos lugares nos sorprendemos muchísimo de lo que lo hemos limitado, de lo que lo hemos dañado, de lo que lo hemos de alguna manera mal configurado, ¿no? Nuestro cuerpo es importantísimo para el quehacer musical. Aceptarlo, comprenderlo, estudiarlo, es vital para generar una conciencia del aprendizaje, ¿no? Este, pensar en de estereotipos de aprendizaje que son otra vez, que se piensan a partir de patrones, en donde uno, por ejemplo, piensa que si yo tengo una mano de tal medida, o si yo tengo hiperflexibilidad, o si yo tengo un problema en algún músculo que no está bien regulado, ya no soy para la música, eso es un error. Es un error garrafal. La música no es una especie de producción, vamos a decirle, masificable, ¿no? Vamos a decirle, estandarizada. No es un quehacer, y qué bueno que no lo es, ¿no? Qué maravilla que no lo sea. No es un quehacer en el que se tenga que cumplir forzosamente el estándar de la perfección. Si ustedes tienen ese tipo de ideologías, hay que dialogarlas, hay que reflexionarlas, ¿no? No les vamos a decir que están del todo mal, pero sí hay que pensar de dónde vienen, ¿no? ¿Quién las puso ahí? ¿Dónde las aprendimos y por qué? Entonces, lo primero que vamos a entender es las relaciones del cuerpo. Hay una cosa maravillosa que se llama la corpografía, que es el cómo se entiende un cuerpo que compone y que escribe música, ¿no? Cómo somos creativos con el cuerpo en el instrumento y cómo se entiende ese cuerpo en otras dimensiones de la música, ¿no? Cómo podemos entender el cuerpo de un compositor que escribió una pieza para saxofón, ¿no? En la pieza que de saxofón están implícitos el cómo esa persona entendía su cuerpo, digitaba su instrumento, pensaba su respiración, ¿no? Entender entonces una partitura es entender un cuerpo y la relación de poder comprender ese cuerpo se le llama corpografía. También tenemos este aparato de la biomecánica, ¿no? ¿Qué es la biomecánica? La biomecánica es la capacidad que tenemos para poder entender el cuerpo con el que contamos y las dimensiones que ese cuerpo, de alguna manera, podemos decir que son fundamentales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que tendríamos que conocer un poquito cuáles son los músculos, cómo es que está entendido la relación de la acción de ese cuerpo al momento de su quehacer musical, ¿no? Ahí entran el por qué respiras como respiras, ahí entra el si tienes algún tipo de tic que impida, ¿no? Muchas veces está en la boca, no sé si se hayan dado cuenta, pero los pianistas, los guitarristas, muchos instrumentistas, tensan los labios, tensan los dientes, tensan las puntas de los pies y la biomecánica nos ayuda a entender por qué sucede eso, desde lugares que se adentran en el mundo de la medicina hasta lugares que se adentran incluso en la cognición, ¿no? En todo este aparato de estudios neuronales que han avanzado muchísimo en los últimos 15 años sobre el por qué el cuerpo responde como responde desde el cerebro, ¿no? Entonces es muy importante revisar estos aparatos para que estén implícitos en nuestra conciencia de estudio, ¿no? Y que muchas veces no lo están. Y esto ya empieza a ser un problema, por ejemplo, de objetivos, ¿no? El pensar, cuando somos adolescentes, no sé si tengo adolescentes en esta clase, pero normalmente cuando somos adolescentes nos llama mucho la atención desde una forma medio morbosa, tocar muy rápido, ¿no? Eso es muy natural, es muy, yo no lo ataco, está padre, pero muchas veces nuestro cuerpo no da para eso. Y, y no da, no porque esté mal, sino porque pues nuestro cuerpo es un día a día, es algo cotidiano que todas las cosas que hacemos en todos lados lo programan para tener cierto tipo
de flexibilidad corporal, de desarrollo muscular, ¿no? Y ese desarrollo muscular y esa flexibilidad se terminan por disparar a la hora de que yo quiero tocar un instrumento muy rápido. Entonces, no entender este tipo de cuestiones hará que el adolescente plantee el objetivo pues completamente mal, pues porque no está tomando en cuenta su cuerpo. No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? Ahí ya estamos haciendo un objetivo que va a ser increíblemente complejo de cumplir, porque no estamos tomando en cuenta al cuerpo, ¿no? También es muy importante que pensemos en el enfoque. No pensamos en el enfoque como pensamos los objetivos. Ojo con esto. ¿Qué es el enfoque entonces? Vamos a hablar de enfoque desde el cómo pensamos esto que llamamos concentración, pero no le vamos a decir concentración, le vamos a decir enfoque. Le vamos a decir enfoque porque cuando nosotros estamos en contextos muy llamativos, yo sé que para algunos de ustedes, por ejemplo, esta clase está siendo pesada, ¿no? Porque pues están viendo una presentación y están escuchando mi voz nada más, ¿no? Y de repente eso es pesado porque estamos acostumbrados a tener demasiados estímulos constantes que permiten a la persona diversificar cómo atiende, cómo enfoca su atención, ¿no? Lo mismo va a pasar a la hora de que tú vayas a estudiar. Tenemos que aprender a hacer nuestro estudio divertido. Tenemos que aprender a hacer nuestros enfoques divertidos, ¿sí? Si no hacemos eso, no vamos a tener lugares donde poner nuestra concentración. Es muy normal que luego pensemos que hay un problema como súper fuerte con nuestra atención o que no somos disciplinados o que no somos para poder enfocar algo, pero hay muchísimas técnicas de enfoque. Una de ellas, la más famosa, es la técnica Pomodoro, que la vamos a revisar acá, ¿no? También está la técnica de Jacobson. Hay muchas técnicas para poder ejercitar nuestro enfoque, ¿sí? Esto es una cosa que normalmente también a la hora de aprender a aprender, pues nadie nos dice, ¿no? Está esta leyenda maravillosa de que el músico románticamente tiene que ser un tipo sufridísimo que pasa 16 horas estudiando música, ¿no? Y entre más sufre y entre más estudia, lo romantizamos más. Yo le aplaudo más al tipo que estudia media hora, pero con un enfoque altísimo, con una atención altísima, ¿sí? Entonces, creo yo que es muy importante hablar de esto que es el enfoque de atención y de problematizarlo y de que siempre esté a la hora de que nosotros queramos cumplir un objetivo, ¿no? De estas dos cosas, ¿hay algún comentario, una duda? ¿Cuál es el otro, aparte del Pomodoro, cuál es el otro método que dijiste? La técnica de Jacobson. Técnica. ¿Jacobson? Jacobson. Ah, Jacob. Jacob y luego son. Jacobson. Ok, La Jacobson. técnica de Gracias. Jacobson es un enfoque de tensión y relajación maravilloso. Lo vamos a revisar acá, o sea, todo esto lo vamos a ir trabajando. Es importante que nosotros entendamos también que aprendemos con engramas. ¿Qué es un engrama? Pues es el cómo se diseña, se articula un movimiento en el cuerpo por medio de la repetición, ¿sí? La repetición es la manera fundamental por la que hacemos música, por la que hacemos y aprendemos y regulamos el movimiento. Será entonces fundamental para algunos de ustedes, para otros no tanto, pero sí será fundamental contemplar siempre que la manera en la que repites es increíblemente importante, ¿sí? Si repites mal, entonces estás grabando en tu cuerpo una articulación mala. Y estudiar para reprogramar articulaciones es lo más difícil que hay, es normalmente donde pues casi todos nosotros tenemos conflicto, ¿no? O sea, aprendimos mal un movimiento desde el inicio y entonces tenemos que reaprenderlo y reaprender un movimiento, programar un nuevo engrama es, la verdad, bastante complejo. No es imposible, pero sí es muy complejo. Requiere mucho orden, requiere mucho enfoque y requiere mucho estudio del cuerpo. Entonces,
también tomaremos en cuenta todo lo que tiene que ver con las repeticiones, ¿sí? Seguimos. El aprendizaje significativo, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel es maravillosa. Es uno de los recursos pedagógicos más importantes que se desarrollaron el siglo pasado. Y habla de una cosa bien sencilla, bien simple. Aprender tiene que ser significativo, ¿no? Aprender tiene que ser algo que nos emocione. Tiene que ser algo que conecte con realidades, con circunstancias, con nosotros, en lo complejo y maravilloso que somos nosotros, ¿no? ¿Eso qué significa? Que muchas veces tú vas a recordar a un maestro que te dio una clase que la verdad no ocupaste mucho, como, no sé, historia de la sociología contemporánea, pero el maestro fue tan divertido, fue tan padre su clase, era tan maravillosa la experiencia de aprendizaje que aprendiste mucho con él, ¿no? Las formas, las relaciones, el cómo te acercas a las cosas, si son divertidas, si te la estás pasando bien, es fundamental. Ser significativo con lo que estás trabajando es fundamental. Y lo significativo no solamente se aterriza a que entiendas qué es lo que haces, ¿no? Porque ese es el núcleo. El núcleo es saber que lo que estás haciendo tiene de alguna manera un acomodo o una manera de abordar. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que muchos de los estudios sobre las memorias, sobre cómo memorizamos cosas, tienden a concluir que la manera en la que memorizamos es la manera en la que relacionamos. O sea, podemos memorizar muchísimas cosas si aprendemos a relacionar esas cosas con otras, ¿no? Colores con nombres de colores, frases con el inicio de las vocales de las frases. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando estaba en la prepa hacía mucho eso, ¿no? Si yo me quería memorizar una frase, me aprendía solamente las 3 primeras vocales de las 3 primeras palabras, las 3 primeras letras de las 3 primeras palabras de la frase, y ya sobre lo demás, con recordar las 3 primeras letras, ya recordaba la frase o el inicio de la frase. Con recordar el inicio recordaba toda la frase. Entonces es un objeto que se relaciona, ¿no? Estoy memorizando poco para despertar una memoria que se amplía, y al irla ampliando me voy relacionando cada vez más con eso que ya leí. Pero eso es nada más un estudio como muy repetitivo, ¿no? De lo que es la cuestión de la memoria. Si yo, por ejemplo, quiero aprender a componer mejor, tendré que entender cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? En su momento. Ni siquiera tendría que entenderlo desde un aparato, como teórico importantísimo, ¿no? En la música tenemos aparatos teóricos muy importantes como el análisis schenkeriano. También tenemos todos los paradigmas de la tonalidad occidental, ¿no? De las escalas de 7 notas. Pero es bien bonito adentrarse en culturas que tienen otros aparatos pues mucho más diversos y mucho más contrastantes que el nuestro, ¿no? Como las escalas de 57 notas de los hindús, o también el cómo en ciertos lugares de la República de acá de México se construyó una especie significativa para construir la cadencia con otros nombres, ¿no? A la cadencia tradicional de una escala mayor. En muchos lugares se le conoce como la primera, la segunda y la tercera, en vez de pensarlas desde el análisis formal como el primero, cuarto y quinto grados, ¿no? Y es más lógico el de las músicas populares en México, porque la primera y la segunda es el primero quinto, que articulan perfectamente la tonalidad, ¿no? O sea, hacen que se pueda construir casi cualquier canción. Y entonces la tercera es el cuarto grado, ¿no? Se le llama la tercera en las prácticas de uso común acá en México, sobre todo en las músicas populares, ¿no? En la polca norteña, en el jarabe, en muchos lugares del son huasteco y del son jarocho se conoce así al primero, cuarto y quinto, ¿no? Como la primera, la segunda y la tercera. ¿Eso qué significa? Pues que los músicos generan maneras significativas de poder estudiar los lenguajes, ¿no? Y eso también es muy importante. Tú
necesitas el aspecto teórico para entender muchas cosas, pero también tienes que animarte a significarlas para que sean útiles a tu quehacer, ¿no? Eso también es aprender a ser creativo. El diseño de estudio es, híjole, muy importante, ¿no? Una de ustedes hace ratito hablaba de portafolio, ¿no? Y quiero decirles que hoy por hoy generar un portafolio es maravilloso. Ustedes pueden hacer un portafolio de su estudio al que pueden regresar, en el que articulen cosas como videos, audios. No nada más, el portafolio ha evolucionado tanto en la era digital que es increíblemente importante y maravilloso estudiarte a ti mismo y estudiar lo que has avanzado o lo que no has avanzado, ¿no? Tienes que aprender a estudiar tu estudio y eso solamente puede hacerse a través de un diseño de estudio, ¿no? Si tú no sabes diseñar el estudio y normalmente te sientas, pones el reloj y esperas que pase algún milagro, pues entonces, pues no te sorprenda que no esté pasando mucho, ¿no? Lamentablemente, pues casi todos empezamos así, casi todos empezamos a estudiar así, ¿no? Vamos a poner el reloj, vamos a tratar de que sea el mayor tiempo posible, que pasemos aquí y pues que nos ilumine el espíritu, ¿no? Que nos ilumine lo que ande por ahí flotando. Y pues no es así, no ha sido así y incluso, por ejemplo, estudiar cómo estudiaba Beethoven, estudiar cómo estudiaba Schumann, cómo estudiaba Mendelssohn, que fueron personajes que dejaron un montón, pero un montón, ¿no? Beethoven dejó más de 3000 hojas de cómo, de su portafolio de estudio, de cómo estudiaba Beethoven. Y no tienen idea de lo maravilloso que es estudiarlas, ¿no? De lo maravilloso que es entender cómo ese hombre pensaba la armonía, pensaba la disonancia, pensaba las posibilidades de cosas que en su momento no existían. Pero normalmente pues esto no está, debería de haber en todas las escuelas de música y en todas las universidades una materia que tomes así, luego entrando, que se llamara diseño de estudio, donde pudieras trabajar todas estas cosas, pero lamentablemente pues no es común, ¿no? ¿Cómo captas, clasificas y revisas la información también es vital? En la era digital, ¿de dónde aprendes más, no? Aprendes del Facebook, aprendes de blogs, aprendes del TikTok, aprendes de Python, aprendes de Twitch, aprendes de aquí, del Zoom, aprendes de videos en Instagram, incluso aprendes, ahora no, me ha tocado cuando entrevisto a mis alumnos en las distintas universidades en las que tengo la oportunidad de trabajar. Me pasa mucho que, bueno, ¿y de dónde estás aprendiendo esto? No, no, pues vi un hilo en Twitter, ¿no? Vi una serie de posts en Instagram, ¿no? Creo que es muy importante que entiendas que aprender viene de todos lados, ¿sí? De todos lados. Y que no te sientas avergonzado de estar aprendiendo porque pienses que el único aprendizaje que es válido es el libro, ¿no? Son los aprendizajes con una seriedad altísima, o sea, no es verdad. No es así. Tú puedes aprender incluso de una conversación entre tus amigos, echándote unas cervecitas, tomándote un vinito. De ahí es incluso un aprendizaje mucho más significativo que muchas veces el que obtienes en una universidad, en un aula con un maestro aburridísimo, ¿no? Y por último, vamos a revisar mucho la teoría de un inglés que se llama Christopher Small, que acuñó en el año 2004 el término del musicar, que es fundamental para entender cómo es que el aprendizaje es constante, nos rodea, y entre más generemos ambientes de aprendizajes, que a eso se le llama la ecología del aprendizaje, ¿no? Cuando hacemos un quehacer que toma en cuenta todo como un ámbito de aprendizaje, pero estoy hablando de todo, incluso los colores de donde estás, el cómo estás sentado, el cómo estás acostado, todo cuenta a la hora de que estás aprendiendo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo muy visible, ¿no? El hecho de relacionarlos con la música desde cualquier punto, desde asistir a un concierto, bailarla, pensarla, consumirla, platicarla, le llamamos musicar. En inglés es musicking, ¿no? Es crear un verbo del quehacer musical que contemple toda acción que tenga que ver con música.
¿Por qué es importante estudiar el musicar? Porque desde ahí te vas a dar cuenta de un montón de diagnósticos que tienen que ver con cómo conecta tu metodología a tu quehacer diario, cómo creas objetivos a partir de tu uso común, cómo puedes estudiar cosas que parece que no estás estudiando, ¿no? Cómo creas una realidad que sea siempre una articulación de un aprendizaje constante, ¿no? Y eso es bien bonito, ¿no? Quieren que les platique de una relación de musicar maravillosa, recomendar música. Cuando tú le estás recomendando música a alguien y alguien te recomienda música a ti, te está invitando a un mundo íntimo en el que quiere que comprendas, en el que quiere que te está invitando a una cosa en la que te está como compartiendo de su placer, ¿sabes? Muchas veces se convierte en una experiencia bonita, muchas veces se convierte en una experiencia extraña, ¿no? Cuando te pasan esa música que dices, tú, Dios mío, pero siempre es un quehacer padre, un quehacer que conecta a las personas, ¿no? Compartir música es un área en el que podemos aprender cosas, ¿sí? Entonces, ¿de esto hay alguna duda, algún comentario? ¿Cómo dijo que se llamaba el autor de música? ¿Christopher qué? Christopher Small. Small De Pe- es como chiquito en inglés, small. Ok, gracias. Todo esto se los vamos a compartir también, ¿eh? Todos estos nombres, un montón de libros, un montón de artículos, se los vamos a compartir también en una carpetita a la que van a tener acceso. Terminando con esta presentación en la que pues hablamos prácticamente de los fundamentos de las clases, también la conciencia del aprendizaje, el autoaprendizaje, tendrá que ver con el que puedas tomar en cuenta todos estos factores como una relación directa últimamente en la realidad en la que vivimos, ¿no? Hablábamos hace ratito en la presentación de todos ustedes, hablábamos hace ratito de estos términos de nuevas realidades, de las pospandemias. Yo creo que incluso el que ustedes estén aquí intentando aprender ya es una cosa pospandémica interesante de analizar y de reflexionar, ¿no? Antes de la pandemia hubiera sido muy complejo que nos animáramos a pensar que estudiar la música online es una cosa que sí funciona, ¿no? Y que funciona en realidades padrísimas, porque si algo se te fue, si algo se te perdió de esta clase, por eso la estamos grabando, ¿no? La puedes revisar muchísimas veces. No nada más la puedes revisar, sino que puedes contrastar todo lo que dijimos en una búsqueda de YouTube o de Google rapidísima. Puedes también ir a sitios como SciHub, ¿no? A buscar todos los artículos gratuitos que quieras sobre lo más vanguardista que se ha hecho en el autoaprendizaje de tu instrumento o del área de lo que tú quieres aprender. Puedes sacar recetas de un blog de YouTube sobre el cómo alguien está aprendiendo, como lo hicimos en el principio de esta clase con el video que vimos, y puedes tener una relación inmersa, súper profunda de tu quehacer, ¿no? Yo soy DJ, estaría muy padre que investigues a quiénes son los DJs más importantes de donde a ti te gustaría tener un impacto, si ese impacto es en la Ciudad de México, si ese impacto es en Guadalajara, si ese impacto es en Montevideo, si es en París. ¿Quiénes son los DJs más importantes de ese lugar? ¿Qué han logrado? ¿Cómo es su música? ¿No? Que te llenes de información que te ayude a cumplir con todo lo que hablamos hace rato, ¿no? Con cumplir con cómo generar objetivos, con cumplir con cómo reflexionar sobre tus intereses, con cumplir con cómo, por qué eres curioso con unas cosas más que con otras, por qué te llaman más la atención, cómo emprender el camino también de la conciencia del conocimiento, ¿no? Del autoconocimiento, que es pues prácticamente vital para que tú des un pasito en por qué quieres aprender a aprender, ¿no? ¿Por qué quieres complementar el cómo ya aprendes y cómo eres de alguna manera consciente del cómo aprendes, ¿no? Tú sabes si tienes una tendencia al aprendizaje que tenga que ver con conseguir métodos, ¿no? Necesitas un paso 1, paso 2, paso 3 para entender o para visualizar que sí estás aprendiendo. Necesitas una conciencia visual,
¿no? Necesitas que haya siempre una actividad constante, un quehacer experimental constante, ¿no? ¿Te has dado cuenta de cuáles son tus tendencias de aprendizaje primordiales para ti mismo? ¿Te has dado cuenta de cómo podrías balancear esas tendencias, ¿no? Es muy importante para nosotros que puedas observar el cómo aprendes. ¿Mm? Entonces, vamos a pausar esta clase que subiremos a YouTube de forma parcial, o sea, hasta este momento la vamos a subir a YouTube y continuaremos nosotros con la tarea que les dejaré para la próxima clase, en donde revisaremos algunas cuestiones que tienen que ver con observarte, ¿no? Y que son vitales para ir emprendiendo este quehacer que ya será un poquito más experimental y práctico en nuestras siguientes sesiones, ¿no? Este, muchas gracias por ver esta clase para todos nuestros seguidores en YouTube, en Instagram, en Facebook, en América Latina, Estados Unidos y sobre todo en México, que es donde más tenemos público. Muchas gracias por seguir esta clase. Comenten, compartan. Esto es para que de alguna manera se entienda que hay caminos diferentes y complementarios que vale mucho la pena abordar, ¿no? Pausamos entonces esta clase y seguimos más adelante en nuestra clase particular.